Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a repasar lo que hemos aprendido en estas semanas acerca de la resolución de problemas con ecuaciones. Y vamos a repasar un poquito de función a la página 60. Así que todos con mucha atención nos vamos a la página 60 y en tu cuaderno vamos a resolver algunos problemas. Bien, así que todos atentos, por favor. Bien, ahí tenemos la página 60 y en la página 60 vamos a resolver solamente los problemas de numeración par. O sea, solamente los que sean de numeración par vamos a resolver. En tu cuaderno coloca número 2, solamente la resolución. No me copies todo el problema, ¿ya? Solamente la resolución, porque los problemas están en tu libro. Ten tu libro a la mano también para que puedas leerlo conveniente. Bien, empezamos de inmediato. Entonces, el problema número 2 nos dice, si a un número le disminuimos 43 unidades, se obtiene un resultado de 91. La pregunta es, ¿cuál es el número? Y lo primero que te preguntas es, ¿conoces el número? No. No. Entonces, ¿cómo le llamamos al número? Ahí lo tenemos. Le vamos a llamar X. X, profe. Así es. X va a ser el número. Pero según el problema me dice, si a ese número le disminuimos 43, ¿qué significa disminuir 43? N menos 43. X menos 43. Muy Menos bien. 43. No, Entonces, al X menos número, 43. así es, le restamos 43 y cuando me dicen y se obtiene un resultado de 91, ¿a qué tiene que ser igual todo ello? A 91. Cuando digas se obtiene como resultado, entonces tú colocas igual a 91. Y ya planteamos la ecuación. Profesor, donde dice número igual de X, ¿eso lo copiamos abajito del 2? Vuelvo a explicar. La resolución, solamente la resolución tiene que estar en tu cuaderno de razonamiento matemático. ¿Entendió? Profe, ¿y de ahí te lo enviamos? No es necesario que lo envíen, no voy a dejar tareas. ¿Sí? Profesor, ¿qué se ponía, en vez de escribir todo eso, se ponía solo resolución, ¿no? Claro, porque los problemas ya los tienes en tu libro. ¿Para qué vas a copiar nuevamente los problemas? Solamente la resolución. Cuando vayas a... Y luego lo pasamos al libro. Pero en el libro no tienes espacio. Observa la página 60, por favor. Bien, listo. Entonces, ahí formamos la ecuación, que era x menos 43 igual a 91. Y te hago una pregunta. El 43 que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumando. Sumando. Muy bien. Entonces tenemos que x es igual a 91 más 43. ¿Y cuánto es 91 más 43? Pueden sumar. 134. 34. Ah, entonces ahí decimos que x es igual a 134. Ahí está la ecuación. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es el número? Cuando te hagan una pregunta, tú tienes que dar una respuesta. Y tú puedes hacer una respuesta sencillita como decir, el número es 134. Ahí está la resolución del ejercicio número 2. Entonces, te voy a explicar para que me entiendas. Nuevamente, en tu cuaderno, debes colocar así el número del problema y colocas la palabra resolución. Y ya te dije que el título era, repasamos lo aprendido, página 60. Así te dije el título, ¿no? Y a partir de ahí la resolución. Yes. Y solamente copian la resolución, nada más. Porque los problemas, cada problema ya están en tu libro. Ya están en tu libro escritos, ¿no? No hay que escribir mucho, no hay que hacer doble trabajo. ¿Sí? Al momento de estudiar, sacas tu libro y trabajas con tu cuaderno a la mano. ¿Entendieron? ¿Sí? Profesor.
Dígame. Nada, profesor, nada. Listo. Ahora, una vez habiendo terminado el problema número 2, solamente la resolución, lo que está ahí en el cuadradito, en el rectángulo que tú ves ahí, vamos a colocar en nuestro cuaderno número 4 y al costadito resolución. ¿Sí? Y vamos a colocar, o solución, como quieran llamar. Y vamos a colocar, vamos a resolver el problema número 4. ¿De acuerdo? Todos los números pares de la página 60. Bien, entonces entramos al ejercicio número 4. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 4? Veamos. Nos indica lo siguiente. Si dos números suman 112 unidades, dos números, y uno tiene 24 unidades menos que el otro, o sea, el otro es mucho menor por 24 unidades. Y la pregunta es, calcula el menor de los números. Eso es lo que nos piden calcular, el menor de los números. Bien, vamos a resolver. En primer lugar, ¿tú conoces los números? No. No. A ese número le puedo llamar A y al otro número le puedo llamar B. Dos números diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Miren, le puedo llamar A y el otro le puedo llamar B. Como también, si tú deseas, le puedes llamar primer número, segundo número. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Siempre el detalle es que tú seas lo más sencillo posible para empezar a trabajar. Cuando en el problema me dice, dos números suman 112 unidades y uno tiene 24 unidades menos que el otro, entonces ahí te preguntas, ¿tú sabrás cuánto tendrá uno de los números? ¿Sabes cuánto tendrá? No. Entonces, a uno de los números tú le llamas X, como tú ves ahí. A uno le llamas X. Y como el otro número tiene 24 unidades menos, el otro número al que llamé B, tendrá que ser X menos 24. ¿Por qué? Porque tiene 24 unidades menos. ¿Hasta ahí han comprendido cómo son los dos números? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, a uno de ellos le voy a llamar X y al otro X menos 24, porque tiene 24 unidades menos. X menos 24. Pero según el problema, si yo sumo esos dos números, si yo los sumo, esos dos números, ¿a qué sería igual la suma de estos dos números? 122. Mira bien. No, 112, 112. 112. 112, profesor. Entonces, muy bien, 112. 112. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sumar los dos números, pues. El primer número que le llamé X, más el otro número que le llamé X menos 24, y la suma de los dos es igual a 112. Ah, ahí está la suma de los números. Muy bien. X más X menos 24 es igual a 112. Y ahora sí, tú dices, ¿cuánto es X más X? 2X. Muy bien. Colocamos ahí 2X igual. Pregunta para ustedes, alumnos de cuarto de primaria. El 24 que está restando ahí, ¿cómo pasa el otro miembro? Pasa sumando, pasa sumando. Sumando. Y sumemos a ver. Vas a sumar, profesor. Muy bien, sumamos 112 más 24. Vamos a sumar. ¿Cuánto sería? 136. 136. Perfecto. Y ahora te hago una pregunta sencillita. El 2 que multiplica el X, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir. Entonces, ese 2 que multiplica. 136 dividido entre 2. Perfecto, pasa a dividir entre 2. Ahí, ya está dividiéndose entre 2, como ven ustedes ahí. 136 entre 2. Y cuando divides 136 entre 2, ¿a qué es igual ello? 68. Oh, muy bien. Entonces nuestro valor de X viene a ser 68. Perfecto, profesor. Muy bien, estudiantes, han hecho muy buen trabajo con la ecuación. Te hago una pregunta sencilla para ti.
¿68 será la respuesta? No, No. no. ¿Saben por qué no? 68 y x menos 24 es igual a 68 menos 24. Muy bien, porque a ti en el ejercicio te ha pedido calcular el menor. Y recuerda cómo trabajamos en clase. Si el mayor, a uno de los números le llamé X, entonces X será Es igual. igual Ah, muy bien. Será igual a 68. Perfecto. Ahí está. Uno de los números es 68. Pero el otro número, X menos 24. ¿A qué Igual será igual? menos 24. Oh, muy bien. Ahí será 68 menos 24. Ah, profesor. Igual tiene razón, Es ¿no? igual a 44. Muy igual a bien. 44, profesor. 44, 44, ¿no? Muy bien. Ahora te hago una preguntita sencilla. Te hago una preguntita sencillita ahí. ¿Qué número te pidieron? ¿Los números o el menor de los números? El menor de los números. Oh, muy bien. Y ahí es donde tú dices, ahí borramos ello, y ahí yo respondo, el menor de los números. ¿Quién tendría que ser el menor de los números? ¿Es cuánto? 68. ¿Estás seguro? 44. El menor es 44. Pues, por algo calculaste, hiciste las operaciones en la parte superior, ¿no? Para encontrar el menor de los números. Por eso es muy importante cuando resuelvan un problema de esta naturaleza, niños, la ecuación, plantearla correctamente y encontrar el valor de X. Pero nunca te olvides qué es lo que te han pedido encontrar, ¿no? Si te pidieron encontrar los números, encuentran los números. Ahí serían 68 y 44. Si te piden el mayor sería 68, pues, ¿no? Y si te piden el menor sería 44. Y eso es lo que tú debes responder. ¿Se dan cuenta? Muy bien, estudiantes. Entonces, ya tenemos resuelto el ejercicio 2 y el número 4. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Profesor. Muy bien. Muy bien. Y siempre utiliza el ancho de tu cuaderno. Cuando resuelvan estos problemas de ecuaciones, siempre utiliza todo el ancho del cuaderno. No lo hagan chiquitito, pegadito, todo junto, ¿no? Utilicen una separación determinada para que puedas trabajar bien. ¿Sí? Sobre todo que lo visualices convenientemente. En el momento del examen, sí ya tengo una hoja lista para que tú puedas plantear y hacer todo este trabajo, ¿no? Por eso es que estás trabajando ahora con resolución, ¿no? Eso es lo que acabo de hacer. Cuando veas el examen vas a tener que leer y vas a tener que resolver. Entonces es un trabajo un poquito más elaborado, más tedioso, ¿no? Resolver, ¿no? Entonces, de repente en el examen te voy a pedir que me resuelvas un problema de este tipo, vas a tener que digitar, como tú ves ahí, ¿no? Y vas a tener que aprender a tener orden también al momento de digitar. Entonces es muy importante. Ahora, niños, niñas, nos vamos ahora al problema número 6. Y coloca como te dije, ¿no? Coloca el número 6 y coloca solución nada más. Listo. Y vamos a leer el problema número 6 en un minuto. ¿Sí? Bien, problema 6. A ver, profesor, ¿qué nos dice el problema 6? Veamos a continuación. Problema 6. Si la suma de dos números consecutivos es 67, la suma de dos números consecutivos es 67, calcula el número mayor. A ver, profesor. Me están hablando de dos números consecutivos. ¿Qué eran números consecutivos? Son números que van uno a continuación del otro, ¿no? Y en este caso tenemos dos números. A esos números yo les he llamado, en este caso, A y B. Ahí le llamé A y B. Pero como son consecutivos, si uno de ellos es X, el otro ¿cómo tendría que ser?
Tendría que ser X más 1. X más 1 para que sea consecutivo, ¿no? Es como el ejemplo que te propuse en clase. Si uno de ellos fuera 6, el consecutivo de 6, ¿qué sería? 7, ¿no? 7. Entonces, al 6, ¿qué hiciste? Le sumaste 1. Y como acá yo solamente tengo X, uno de los números, el consecutivo tiene que ser X más 1. Bien, estudiantes, ya tengo los dos números consecutivos. ¿Qué tengo que hacer con esos números consecutivos? Ajá, los tengo que sumar. Y la suma de esos dos números consecutivos, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 67. Ah, profesor, entonces lo que hago a continuación, voy a plantear la ecuación. La ecuación dice que tendría que sumar esos dos números consecutivos que tengo acá al inicio, estos dos números, X y X más 1. Entonces sumamos, pues. Sumamos X más X más 1. Y la suma de esos dos números consecutivos tiene que ser igual a 67. Ya está, profesor. Ya está planteada la suma de los números consecutivos. ¿Viste? Y ahora empieza por lo más fácil. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto es X más X? 2X. 2X. Muy bien. Y una pregunta sencilla para todos ustedes. El 1, que acá está sumando, ¿cómo pasa al otro Lo número? resto. Está. Restar. 1. Ah, muy bien. Es igual a 67 66. Igual a 66. Perfecto. 66. Entonces, Y ahora igual a... el 2 lo divides. Muy bien. A continuación, este número 2 que multiplicaba al X, 2. pasa a Dividido. dividirlo al 66. Dividiendo por dividido entre 2. Muy Dos. bien. ¿Y cuánto es 66 entre 2? 33, 33, 33. Entre Muy 2. bien. Sale 33. El valor de X es igual a 30. 33. 33, A profesor. ver, yo te hago una pregunta sencilla. Más 1. Te hago una pregunta sencilla. ¿La respuesta es 33? Todavía no sea. Para ello vamos a Más reemplazar. 34. Ah, No. reemplazamos acá. 34. Como el 34. uno de los números era Porque es X, consecutivo. Igual a es 33. a este valor de X X tiene es igual a que ser igual 33 y B a es igual a 33. X, o sea, 33 más 1 sería 34. Oh, muy bien. Pero el otro Tienes número que sumar era 33 igual más a 34 X para más que te 1. salga 67. Muy bien. ¿Y 34 más 1 cuánto es? 35. 5. Oh, muy bien. Listo. El otro número era 35, profesor. Qué interesante. A Sí. ver, pero tengo una pregunta sencillita. ¿Cuál es ¿Qué me la pidieron? respuesta? ¿Qué me pidió el problema? El número mayor. O sea, 35. Oh, muy bien. Y entonces, ahí respondo. 35. El número mayor, El mayor es 35. muy bien, es 35. Y al responder ello, ahí sí, 35. ¿Estás seguro que 35? 34. Ah, 34. porque 33 más 1, pues hijos, 34. ¿Qué? Ah, a ver por qué, a ver, ¿quién me dice por qué? Profesor, yo le iba a decir eso. ¿Por qué ha salido doble 1? ¿Por qué salió otro 1? Dice, ¿no? Claro, porque miren, X vale Sí, pero 33. Y si tú al 33 le sumas 1, eso 33 más 1, no, eso no. 34. ¿no? Yo me imaginaba por qué. Ya se estaban preguntando por qué, ¿no? Muy bien, niños. Como ayer le preguntaba. No, está bien, está bien, está bien. Por eso es que a veces hay que estar atentos, ¿no? A veces Profesor, estamos calculando mentalmente. profesor, estamos pensando ¿por ya en qué la le tenemos que sumar 1? Ah, ¿sabes por qué le sumas 1? Porque los números son Porque ahí consecutivos. pues. dice más 1. Cuando tengas dos números consecutivos, mira, préstame atención acá. Si un número no lo conoces, ¿cuál es el consecutivo de un número que no conoces? Si el número es X, el consecutivo tiene que ser uno más. X más 1. Por eso es que Ya, se le suma X 1 más 1. Ya para entendí, que sean, profesor. para que sean estos dos números consecutivos.
Listo. Ahí está la resolución del ejercicio número 6. Bien. Así como hay dos números consecutivos, observemos el problema número 8, profesor. Un momentito. El problema 8, ¿de qué me está hablando? Está hablando de dos números impares consecutivos. Ah, dos Que suman números 10. impares consecutivos. A ver, 108. profesor, ¿cuál es la diferencia cuando dice dos números consecutivos y en este caso dos números impares consecutivos? Bueno, pues la diferencia está en el planteo. Si uno de los números no lo conoces y le llamas X, ¿cuál será el siguiente par consecutivo? El siguiente impar consecutivo tendría que ser dos unidades más, ¿sí o no? En este caso tendría que ser X más 2. Ahí están los dos números impares consecutivos. Profesor, no entiendo ello. ¿Puede explicarme otra vez? Claro, mira este ejemplito. Supongamos que tú tienes un número 5, que es un número impar. ¿Cuál será el número consecutivo a 5? Impar consecutivo. Sería 7, ¿no? 7. ¿Tú te has dado cuenta que del 5 al 7, ¿cuánto le has sumado? Le sumaste 2. 5 más 2, 7. Eso significa, imagínate que si tú no conoces el número al inicio y le llamas X, ¿cuál será el siguiente impar consecutivo, profesor? El siguiente impar consecutivo tendría que sumarle 2. ¿Te das cuenta? Porque si no conozco el primero, al siguiente tendría que sumarle 2. Y ya tengo Profesor. dos impares consecutivos. ¿Entendió? Da. ¿Entendiste la idea o no has entendido la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces, si tú no conoces, porque estamos trabajando ecuaciones, cuando trabajas ecuaciones no conoces los números, pues, ¿no? Si a uno le llamo X, el siguiente impar consecutivo tiene que ser dos unidades más, X más 2. Entonces, ahora sí, planteamos la ecuación. Me dicen, si dos números consecutivos suman 108, dos números impares consecutivos suman 108, lo que hago yo a continuación es sumar. En este caso voy a sumar X más 2, y eso es igual a 108. Porque ahí tengo que sumar los dos números impares. Y al igual que en los problemas anteriores, yo sumo primero X más X. 2X. Muy bien. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 108 menos 2. Perfecto. 108 menos 2. Muy bien. Es igual a 106. Y lo Es divides igual a entre 2. 106. Muy bien. Y Y lo el 2 divides pasa entre a 2. 2, entre 2. Muy Entre 2. bien. ¿Y cuánto es dividido entre 2? 55. No es 55. ¿Cuánto es dividido entre 2? ¿Cuánto es 106 entre 2? 53. 53. 53. Es 53. Ahora bien, si es que es 53, entonces vamos a encontrar el primer número. Como el primer número es X, X es igual a 53. Ajá, profesor. Hasta ahí estamos bien. Pero vamos a encontrar el otro número. Como el siguiente número es impar consecutivo, entonces tiene que ser 53 más 2. Y cuando sumas 53 más 2, ¿a qué es igual 53 más 2? Es igual a 55. Ah, 55. 55. Ahí recién es 55, antes no. ¿No? Entonces, cuando tú ya calculas los números, pues sí, puedes decir que uno es 53 y el otro es 55. Ahora bien, viene lo interesante. ¿Qué me han pedido allá? ¿Qué me El pidieron allá? número mayor. El número mayor. Entonces, ahí respondo. El número mayor es... ¿Cuánto Es es el número mayor? 55. Ah, muy bien, es 55. Listo, profesor. Porque me pidieron el mayor, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí han comprendido?
Sí, profe. Muy bien, profesor. Ya recordé cómo era con números consecutivos, recordé cómo era números impares consecutivos. Ya he visto un problema donde uno es mayor que el otro en 24 unidades y ya hemos visto cuando aparece la palabra disminuir. Vean. Entonces, chicos, nos vamos a ir en un instante, a la siguiente Profesor, diapositiva. me No, copiaron. vayan trabajando, yo todavía no voy a Ok. cambiar la diapositiva. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien, vayan trabajando. Ya terminé, profesor. Yo, Sí, yo no. vayan trabajando. Todavía no voy a continuar. Sí, vayan Profe, trabajando. la resolución la copiamos en el cuaderno, ¿verdad? Sí, la resolución tiene que estar en el cuaderno, así es. ¿Sí? La resolución debe estar en el cuaderno. ¿Bien? Bien. ¿Listo, niños? Unos segundos más para ir continuando acá. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? No, Muy profesor. bien. Muy bien. Ahora sí, niños, nos vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a seguir trabajando la numeración par. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver qué problema nos toca. Ahí estamos con el ejercicio 10, 12, 14 y 16. Vamos a ver chicos, ustedes conmigo, ¿ah? Miren, dice en la número 10. Ahora dice la suma de 3 números consecutivos. Ah, la suma de 3 números consecutivos es 144. Y la pregunta es, ¿cuál es el menor? Bien, pues, a ver, estudiantes. Si yo tengo 3 números consecutivos, a uno de ellos le tengo que llamar X. Y el consecutivo a X, ¿quién será? X más 1, porque es consecutivo. ¿Eh? Oh, profesor, me acabo de Y dar el cuenta de que... consecutivo a X más 1, ¿quién será? X más 2. Ahí están los 3 números consecutivos. Pero esos 3 números consecutivos tengo que sumarlos, porque el problema me dice si la suma. Si me dice la suma hay que sumarlo. Y esa suma tiene que ser igual a 144. Entonces voy a sumar los 3 números. En este caso sumo X más 1 más X más 2 y la suma es 144. ¿Se dan cuenta? Y ahí planteamos el problema número 10. Y finalmente acá tú dices lo más sencillo. ¿Cuánto es? Suma las X. A ver, mira. Una X más una X, 2X más otra X. ¿Cuántas X tienes ahí? 3. 3X. 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 Y ahí nomás sumas 1 más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Profesor. X más 3. 3X más 3 debe ser igual a ¿cuánto? A 144. 44. Profesor, muy bien, ¿no? El 3 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Arrestar. Muy bien. Y quedaría 3X igual a 144 menos 3. ¿Cuánto es 144 menos 3? 141.
141. 3x es igual a 141. Y ese 3 que acompaña el X, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir. Perfecto. Dividir. Y ahora sí, ustedes niños dividan 141 entre 3. 47. 47. 47. Ah, muy bien. Entonces, ahora vamos a descubrir los números. Como los números eran A, B y C, y a A le correspondía el X, ¿X a qué es igual? A 47. Y como B es X más 1, ¿cuánto sería B? 48. 48, pues 47 más 1. ¿Y cuánto sería C? 49. Así es, porque como tú te das cuenta, son 3 números consecutivos. 47, 48 y 49. ¿Se dan cuenta? Ah, muy bien. Entonces ya encontré los 3 números. Los 3 números eran 47, 48 y 49. Pero, ¿cuál era la pregunta? La El número pregunta es, ¿Cuál es el número menor? 47. así es, y ahí tú respondes, el número menor es 47. Listo. ¿Vieron? Súper sencillito para trabajar esto. Vayan copiando, por favor. ¿Sí? Listo, profesor. Muy bien. Y Profe, ahora ¿nos volvemos a conectar? ya no es necesario porque tenemos que continuar todavía el día miércoles continuamos con la clase, ¿no? O sea, no es necesario Ah, ok, conectarse, profesor. ¿sí? Muy bien, el miércoles continuamos con la clase. Muy bien. Profesor, mire. Profesor, otra vez nos está engañando, mire. En la C, X más 2, no era más 2, o sea, 50. ¿No? Pero a ver, ¿quién es X? No, en la última C es Ya. 50, no es A ver, mira, 49. pero ¿quién es X? X es 47. Ah, y si X vale 47, 47 más 2. No, profesor. Ah, 47 más 2. No, profesor, le falta la B, profesor, le falta la No, B. no, pero X, tú te guías en función a X. ¿Quién es X? X es 47. Ahí está. Y 47 le sumas 2. 49. 49. 49. ¿Te diste cuenta? 49. ¿Te dio cuenta? Sí. Muy bien, claro, ustedes tienen que ser observadores. Así al máximo, ¿ah? Siempre tienen que preguntar. Bien, niños, a ver, ¿quién cumplió años ayer? Chao. ¿Quién cumplió años ayer? Es Muy bien, vamos a cantarle Happy Birthday. Listo. A la voz de 3. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Chao. Chao, Laura. Chao, Matías. Chao, profe.